hoy estamos iniciando una nueva serie que titula El mensaje de Cristo a las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a estar estudiando domingo tras domingo, ¿verdad? Este mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Así que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Así que vamos entonces a dar inicio. Pero antes, ¿qué le parece si iniciar el mensaje nos encomendamos al Señor? Cierre sus ojos y oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por este día. Y gracias, Dios, por tu palabra que ahora será, Señor, predicada. Guíanos, sé tú hablando, Señor, a tu iglesia. Y Padre, que esto domingo tras domingo, esta nueva serie, Señor, afirme su fe, fortalezca nuestra fe. Nos lleve, Señor, más a la plenitud del carácter de Cristo. Te rogamos, amado de los cielos, habla a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Lo primero que pensamos cuando hablamos, ¿verdad?, del libro de Apocalipsis es sinónimo de juicio y la segunda venida de Cristo, lo cual es cierto. Sin embargo, también es verdad que parte de este libro, mis hermanos, tiene mucho que decirnos para nosotros hoy. Tiene mucho que ver con nuestra vida y con nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Te ha pasado, hermano, verdad, que en algún momento de tu vida como creyente, como que has comenzado a perder tu entusiasmo por Dios? Ya no deseas orar, ya no hay ese deseo por estudiar la palabra de Dios, prefieres de pronto quedarte en casa y no venir a la iglesia, o ya no asistir a tu grupo pequeño o tu estudio bíblico. Y lo que es peor, ¿verdad?, es que el mundo y sus placeres comienzan a filtrarse lentamente en nuestras vidas, a tal punto que de pronto has comenzado a comportarte como un no creyente. Y te preguntas, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo he sido un cristiano fiel, si he servido tantos años en la iglesia, he estudiado muchos cursos en la escuela bíblica, ¿verdad? ¿Qué me pasa? Bueno, déjame decirte algo, que las cartas que dirigió nuestro Señor Jesucristo a las iglesias de Asia Menor y que quedaron registradas en el libro de Apocalipsis por el apóstol Juan son pertinentes para tu vida y mi vida hoy, porque nos ayudan a enderezar lo torcido que está en nuestras vidas, nos exhortan, nos alientan y fortalecen nuestra fe. Estas iglesias representaban a todas las iglesias de todos los tiempos. Por lo tanto, todas estas cartas, mis hermanos, que vamos a estar estudiando domingo tras domingo, esta nueva serie, tienen aplicación para cada una de las iglesias y para cada creyente del día de hoy. Amén. Esta mañana, entonces, vamos a comenzar estudiando el primer mensaje que Cristo dirigiera a la iglesia cristiana que estaba en la ciudad de Éfeso. Por lo tanto, el título de este primer mensaje lleva por nombre Cuando el amor se enfría. Cuando el amor se enfría. Tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cuál fue el mensaje para la iglesia de Éfeso? ¿Qué le sucedió a esta iglesia? ¿Qué enseñanzas, pastor, encontramos al estudiar acerca de esta iglesia? Bueno, para responder a todas estas interrogantes, vamos a hacernos 4 preguntas esenciales. La primera pregunta, anota. La primera pregunta, ¿qué sabemos de la iglesia que hubo en Éfeso? ¿Qué sabemos de la iglesia que hubo en Éfeso? La carta comienza de esta manera. Presta atención. Capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Este ángel hace referencia al líder o pastor o encargado de la obra de la iglesia en Éfeso. Pero vamos a verlo un poquito más adelante. Ahora queremos resaltar aquí sobre la ciudad de Éfeso. Te comparto. En la época que se escribió esta carta, la ciudad de Éfeso era una de las ciudades más grandes y más populares del mundo. Toda clase de gente se juntaba allí. Ricos, eruditos, como también pobres y analfabetos. Éfeso se encontraba también estratégicamente ubicada en el cruce de 4 caminos romanos más importantes del Asia Menor. Esta ciudad, mis hermanos, era famosa como centro de adoración a la diosa Artemisa o Diana, motivo de orgullo para aquellos que vivían en esa ciudad.
El templo de Diana llegó a ser, ¿sabes?, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo estaba lleno de sacerdotes, de eunucos, de esclavos y millares de sacerdotisas que ejercían, entre comillas, la prostitución sagrada. De manera que allí se juntaban entonces banqueros, ¿verdad?, delincuentes, músicos, bailarines y adoradores frenéticos. ¿Saben? Todo esto nos habla de que la ciudad era opulenta, ¿verdad? Sí. Pero a la vez era una ciudad corrupta. Y en medio de esa corrupción, y esto es lo hermoso, en medio de esa inmoralidad, Dios levanta a una iglesia a través del ministerio del apóstol Pablo. Esto está registrado en Hechos 18, verso 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Esto fue en los años 50 o 55 después de Cristo. En Éfeso, Pablo ministró por más de 3 años. Esta iglesia se convirtió en un centro de evangelización para todas las provincias de Asia Menor, que es la actual Turquía. Muchas iglesias hijas nacieron por el ministerio de la iglesia de Éfeso. ¿Te das cuenta? Uno se sorprende de esta iglesia en el lugar donde estaba. La segunda pregunta. Toma nota. La segunda pregunta. ¿Quién envía la carta a la iglesia de Éfeso? ¿Quién envía la carta a la iglesia de Éfeso? La carta le envía nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan. Note cómo se presenta nuestro Señor a la iglesia. Sígueme con el texto, el verso 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este texto nos muestra que Cristo se presenta de 2 formas. De 2 maneras. En primer lugar, Cristo se presenta como el que tiene las 7 estrellas. ¿Quiénes son esas 7 estrellas, pastor? Bueno, mira lo que nos dice el capítulo 1, verso 20, la primera parte. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, ¿qué dice? Son los ángeles de las 7 iglesias. Notas que el texto dice que las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Pero, ¿quiénes son esos ángeles? ¿Está hablando Juan de seres espirituales? ¿O son personas como nosotros? Bueno, hermanos, son personas como nosotros. Estos ángeles representan aquellas autoridades que estaban a cargo de la dirección de la iglesia. Sí, algunos también quieren afirmar que se trata de ángeles, de seres espirituales. Pero ojo, en ninguna parte del Nuevo Testamento enseña que los ángeles participen en el liderazgo de la iglesia. Además, la palabra ángel significa en el griego enviado o mensajero. Y se aplica también a los hombres. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 9, verso 52. Y envió, está haciendo referencia a Jesús, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos. Aquí se usa la misma palabra griega que usa Juan. Entonces, lo que Cristo tiene a su derecha son mensajeros o enviados. Como lo dijimos, se deduce que aquellos mensajeros eran los pastores o encargados de las iglesias a las que Cristo entonces está escribiendo. Y Cristo se presenta como el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Esta frase, préstame atención, el que tiene, está en griego, significa sostener con firmeza. Sostener con firmeza y está en tiempo presente, lo cual indica, ¿sabes?, una acción continua, constante.
Cristo entonces se identifica como aquel que sostiene firmemente ¿a quiénes? A sus siervos, a sus líderes, a los pastores de las iglesias que han surgido a través de todos los tiempos. Cristo cuida de sus siervos. En segundo lugar, préstame atención a lo segundo. En segundo lugar, Cristo se presenta como aquel que anda en medio de los 7 candeleros. El texto lo dice también. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Quiénes son esos candeleros? Bueno, Apocalipsis 1, verso 20 también nos los dice. Mire lo que va a decir el texto. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Iglesias a las cuales Cristo le está enviando un mensaje. Pero es interesante que el verbo anda, ¿sabes? Sugiere un movimiento constante. Un movimiento constante. Describe la figura de alguien que se mueve vigilante y controla todo. De manera que el texto nos está diciendo que Cristo, nuestro Señor Jesús, mis hermanos, Él está vigilando, protegiendo, supervisando constantemente a su iglesia. ¿Lo ves? Hermanos, Cristo tiene un compromiso con su iglesia. Y eso es lo hermoso, ¿sabes? Eso es lo lindo al escuchar esto. Él mismo la compró a precio de su sangre. Por lo tanto, nunca abandona a su iglesia. Nosotros somos la iglesia. En otras palabras, Él no te abandona ni a ti ni a mí. Aun cuando las cosas no estén yendo muy bien. ¿Sabes si hay algo que nunca debemos olvidar, mis hermanos? Es que Cristo está presente siempre en su iglesia, en cada uno de nosotros. Podemos pasar miles de problemas, pero Cristo nunca te abandona ni me abandona. ¿Lo crees? Nunca nos abandona. Él siempre está presente. Siempre. La tercera pregunta. Toma nota. La tercera pregunta. ¿Qué mensaje le envía Cristo a la iglesia de Éfeso? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué mensaje le envía Cristo a la iglesia de Éfeso? ¿Sabes? Aparentemente, todo estaba bien en esta iglesia. Todo. Todo estaba donde debía de estar. No tiene falla. No hay descuidos en la organización. Todo está colocado en orden. Quizás, es más, si nosotros hubiésemos conocido a la iglesia de Éfeso, ni hubiéramos notado algo malo en esa iglesia. Hubiésemos entrado, nos hubiésemos maravillado de su orden, ¿verdad? De cómo trabajan. Es más, probablemente algunos de nosotros nos hubiésemos sentido tentados y hubiésemos dicho, qué hermosa iglesia. Bueno, me cambio de membresía. Es más, en los versículos 2, 3 y 6, el Señor va a decir 4 cosas hermosas de esta iglesia. Algunos comentaristas lo llaman que son elogios. Fíjate, estas cosas hermosas, estos elogios, son cosas que el Señor conocía muy bien en ellos. Leamos juntos los versículos, ¿te parece? Verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Wow. Mira, el verbo conocer
que aparece, que se menciona en el verso 2, no es un conocer experimental, en el sentido que vamos conociendo a alguien a través de las experiencias cotidianas. No, 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 no. Sino que el conocimiento que hace referencia en este versículo está haciendo referencia a la omnisciencia divina, es decir, conocimiento completo y total. Hermanos, Dios conoce todo de ti y de mí. Plenamente todo. No hay nada que Dios no sepa o desconozca de nosotros y de cualquier otra iglesia. Ahora, en primer lugar, Cristo conocía sus obras y su arduo trabajo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Habla de trabajo o esfuerzo que hacían. Estas obras son trabajos o esfuerzos que hacían. Pero dice que este esfuerzo era un arduo trabajo. Porque tú puedes hacer algo, ¿verdad? Lo haces y lo cumples. Pero algo que caracterizaba que era arduo trabajo. Es decir, esto se refiere al trabajo hasta el agotamiento. No era un simple trabajo de lo que estos creyentes hacían en la iglesia. Ellos trabajaban duro, hasta el cansancio. ¿Te das cuenta? Todos estos creyentes ejercían sus dones, todos discipulaban, todos evangelizaban. No eran creyentes flojos. Eran creyentes que trabajaban arduamente para la obra de Dios. La iglesia no era un simple club de verano para ellos. No, 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 no. No, servían con dolor y sacrificio hasta el agotamiento. ¡Wow! ¡Qué iglesia, para qué trabajadora! En segundo lugar, Cristo también conocía su paciencia. Conocía su paciencia. Y paciencia es decir, resistencia en medio de las circunstancias difíciles. No es pasividad, ojo, no es pasividad, es trabajo persistente a pesar de los problemas. No había nada que los amilanara. Mis hermanos, miran, ellos podían sobrellevar las persecuciones, las deshonras, injusticias, pruebas, debilidades de otros y toda clase de sufrimiento y seguir sirviendo al Señor. ¿Cómo lo ves? Ellos no se desanimaban como a veces algunos de nosotros nos desanimamos. Y ya no queremos servir, ya no queremos venir a la iglesia. No, esta iglesia soportaba la persecución, el sufrimiento. En tercer lugar, Cristo conocía su celo por la pureza doctrinal. Mira lo que dice el verso 2, la tercera parte. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué dice? Mentirosos. La palabra soportar significa en el original aguantar una carga, y los creyentes de la iglesia de Éfeso no toleraban el peso de la carga de los falsos maestros, quienes evidentemente eran una carga pesada, eran un estorbo. Estos maestros herejes fueron probados por los creyentes de Éfeso con el propósito de determinar la calidad y modo de pensar de estos maestros herejes. Y el resultado de la prueba fue que ellos, los creyentes de Éfeso, los hallaron mentirosos. En otras palabras, demostraron que eran falsos maestros. Mira, esto mostraba que los líderes de la iglesia de Éfeso, que los creyentes de la iglesia de Éfeso tenían el suficiente conocimiento y discernimiento espiritual para descubrir lo falso de lo verdadero. Trabajan arduamente, son resistentes, tienen conocimiento y disciernen lo espiritual.
qué es de Dios y qué no. Entre los falsos maestros estaban los nicolaitas. No se sabe el origen de este grupo, pero lo que sí se sabe era que era un grupo influyente en la iglesia. Mira, algunos comentaristas dicen que este grupo enseñaba a vivir una vida cristiana liviana y coqueteo con el pecado. Es verdad, eso enseña, ¿verdad?, el falso maestro, el falso profeta. Puedes venir a la iglesia, puedes congregar, pero puedes codearte con las cosas del mundo. Enseñaban a los creyentes a pecar para mañana más tarde pedir perdón a Dios por lo hecho. Como Dios nos perdona, peca nomás. Otra característica de un falso maestro, que queremos tomar una verdad para torcerla. Bueno, a estos falsos maestros, los creyentes de Éfeso, ¿sabes?, repudiaban. Los repudiaban. Esto te habla que eran celosos con la pureza doctrinal de su iglesia. ¡Wow! ¡Qué iglesia, pastor! Trabajadora, firmes en las circunstancias, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué iglesia! Cuidaban la doctrina de la palabra de Dios. En cuarto lugar, mira, Cristo conocía que eran fieles a pesar de todo. ¿Por qué? Lo hemos dicho, servían hasta el cansancio, son resistentes en medio de las circunstancias difíciles, son celosos con guardar la pureza de la palabra de Dios, y encima de todo ello, dice el final del verso 3, ¿qué dice? Díganlo ustedes. No has desmayado. Es decir, los efesios permanecían firmes en su actitud de fidelidad al Señor. El desmayar no formaba parte de su actitud mental. En su mente había una actitud inquebrantable que no existía para ellos en la palabra derrota. La iglesia de Éfeso, queridos hermanos, era una iglesia notable. Era una iglesia trabajadora, persistente y una iglesia muy fiel. Y encima de ello, con discernimiento espiritual, que ningún engañador con doctrina falsa podía permanecer en la iglesia sin ser descubierto. ¿Sabes? Esta iglesia era el modelo ideal y ejemplar para otras iglesias. Cristo conocía plenamente todo de esta iglesia. No había nada que no sepa de estos creyentes. Pero, Cristo tiene una queja para con esta iglesia. Pastor, ¿cómo? Sí. Lee conmigo el verso 4. Pero tengo contra ti, ¿qué dice? Que has dejado tu primer amor. Eso es todo. No hay otra frase más. No hay palabras más. Con Cristo, ¿verdad? Con Cristo, esto dicho por Cristo, todo el esplendor de las primeras palabras se nubla, todo se cae. ¿Qué había pasado, pastor? ¿Qué había sucedido en estos creyentes? Mira, la frase has dejado es un aoristo y señala que en un momento concreto y específico los creyentes de la iglesia de Éfeso habían abandonado su primer amor. Esta iglesia, hermanos, esto es para nosotros, esto es para usted y para mí. Esta iglesia había abandonado o dejado el amor que tuvo en sus comienzos. Sin embargo, ellos debieron haber amado más a Cristo, más que en el momento que incluso de su conversión. Por una sencilla razón. Cuanto más crecemos en nuestro conocimiento de Cristo,
mayor debe ser nuestro amor por Él. Porque el amor debe crecer con el paso de los años y con el mayor conocimiento de la persona. Más conoces a alguien, más debes amarla. Porque si tu amor no crece con el paso de los años y con el conocimiento de la persona, el amor tarde o temprano se seca y da paso a la rutina. Estos creyentes, todo lo que hacían, ¿sabes?, era por pura legalidad y no por gracia. Servían, sí. Eran muy serviciales, mi hermano. Eran fieles, sí, muy fieles. Tenían buena doctrina, sí. Rechazaban lo malo, sí. Reconocían a los falsos maestros, sí. No desmayaban, hermanos. Pero todo lo comenzaron a hacer por obligación. Por cumplir, porque el pastor me lo dijo, porque el líder me lo dijo, porque parte de una agenda de plan de trabajo y tengo que hacerlo porque, en fin. La razón, Cristo dejó de ser su motivación. Cristo dejó de ser su prioridad. Mi hermano, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes? Y eso es para todos nosotros. Nosotros los líderes, los pastores también nos incluimos. ¿Cómo está tu amor por Cristo? ¿Otras cosas han tomado el lugar de Cristo? Tus ocupaciones, quizás, mis hermanos, tus muchas responsabilidades, tus afanes, tus luchas, tus hijos, tus problemas, tu cónyuge, tu deseo de divertirte, ¿verdad? Tu servicio, tu ministerio. ¿Qué es lo que ha tomado el lugar de Cristo en tu vida, mi hermano? Debemos meditar y reflexionar en esto. ¿Cuál es tu motivación cuando sirves? De pronto te has vuelto una máquina de servicio, pero has dejado tu primer amor. Nicolás Tranchini, en su libro Cambios Profundos, nos dice que servir a Dios es el resultado de amarle, de encontrar atractivo, de hallarle especial. Servir es la consecuencia de ver a Dios digno de entregarle todo mi ser. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, esta iglesia era fiel en todo. Esta iglesia trabajaba arduamente. Esta iglesia discipulaba. Esta iglesia era una iglesia ejemplar. Pero habían olvidado, habían descuidado, se habían enfriado en ese primer amor. Una última pregunta que quiero decirte. Y quiero que me prestes mucha atención. ¿Sabes por qué eso? Aquí el Señor Jesús va a hablarnos a cada uno de nosotros. Si esa es nuestra condición, si esa es nuestra situación. La última pregunta. ¿Cuál fue el consejo de Cristo a la iglesia de Éfeso? ¿Cuál fue? ¿Sabes? En primer lugar, Cristo le dio una orden. Cristo les dio una orden. Verso 5, la primera parte. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El verbo recuerda es un presente imperativo. ¿Sabes? Y esto sugiere una acción continua, es decir, continúa recordando o no dejes de recordar. ¿Qué debían recordar constantemente? ¿De dónde has caído? En otras palabras, recuerda en qué momento tu amor por Cristo se fue apagando. ¿En qué momento, mi hermano, dejaste de orar como lo hacías todas las mañanas antes de salir al trabajo? Recuerda, mi hermano, en qué momento las cosas de Dios se convirtieron en una carga para ti. Antes venías a servir con entusiasmo, con amor, con deleite, con humildad, pero ahora quizás murmuras y te quejas de todo.
¿En qué momento tomaste la decisión de dejar de servir al Señor? Porque tus muchas ocupaciones o prioridades hicieron que digas, se acabó, hasta aquí nomás, dejaste a Cristo a un lado. ¿En qué momento tu trabajo o tus ocupaciones ocuparon el lugar, el señorío de Cristo en tu vida? Eso es lo que está diciendo la palabra. Recuérdalo constantemente. Y luego, mira lo que dice el texto. Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Ve delante de Dios y dile, Señor, perdóname. Pero esto no es algo que debes hacerlo, ¿sabes qué? Mañana. O algo que digas, pastor, voy a evaluarlo bien, voy a pensarlo, porque eso implica que voy a tener que quizás dejar otras cosas por venir a la iglesia más seguido. No. ¿Sabes? Déjame decirte algo. Este verbo es un imperativo. Lo que nos está diciendo es arrepiéntete de inmediato. Eso es lo que está diciendo la palabra. El mandato es a recordar con urgencia la relación amorosa que sostuvo en el pasado y realizar una ruptura completa con el presente estilo de vida. Pero eso no lo es todo. Los creyentes de Éfeso, y si es tu situación, tú estás ahí, ellos debían dar marcha atrás, una vuelta en U. Y ellos debían hacer, y tú y yo debemos hacer, las primeras obras, es decir, las obras motivadas por el amor, en lugar de seguir anclados en esta fe fría y estática. Hermanos, ¿tú te acuerdas cuando te convertiste al Señor y tu amor a Cristo era grande? ¿Cómo cantabas cuando te ibas al trabajo, los coros, o cocinando en casa, o haciendo tus quehaceres en la casa, alabando al Señor? En tu lista de canciones solamente estaban canciones que adoraban a Cristo. ¿Te acuerdas con regularidad cuánto venías a la iglesia fielmente? ¿Recuerdas cómo testificabas de Cristo con entusiasmo y amor al saber que esa persona pueda conocer a través del Evangelio el amor y la salvación de Cristo? Sabes, yo recordaba esta mañana esos primer año, 2 años de mi vida cristiana. No había nada que sea un obstáculo. No había nada que me impida para que cuando yo esté en el trabajo no deje de predicar el Evangelio. Pero ¿sabes cuál era mi motivación? Que esa palabra, ese mensaje que transformó mi corazón y mi vida, yo también deseaba profundamente que esa persona conozca el amor de Dios. Los años pueden pasar, mis hermanos, y a veces nos olvidamos de esas cosas que nos tenían tan cerca al Señor. Hermanos, si todo esto se ha apagado en ti, entonces, hermano, es hora de dar un giro y volverte a esas primeras obras, volverte al primer amor. Es momento. Yo quiero animarte que tú lo hagas. No puedes esperar. En segundo lugar, voy terminando, en segundo lugar, Cristo les hizo una advertencia. El texto nos dice, ojo, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. En otras palabras, pues si tú no te arrepientes, si no corriges esa falla grande, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, perderás valor e influencia para Dios.
tu vida cristiana será estéril. No habrá fruto en ti. El desánimo va a sustituir siempre al gozo. El pecado a la pureza, la tristeza a la alegría. Hoy día vemos creyentes que tantos años en la iglesia y no crecen, no maduran. Esta advertencia también tiene una connotación escatológica, como diciendo, si no te arrepientes antes de mi venida, si no evidencias un amor por mí, fruto de una conversión verdadera, no te llevaré conmigo, sino te quedarás en la tierra a sufrir la tribulación. ¿Sabes? Porque en toda iglesia hay creyentes y también hay no creyentes. Hay creyentes verdaderos como también no los hay. Por último, cierro con esto. Cristo les hizo una hermosa promesa. Cristo, hermano, nos hace una hermosa promesa. Mira lo que dice el texto, el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. ¿A quién se refiere esta frase? Esta frase identifica a todos los verdaderos creyentes, a todos los hijos de Dios que han nacido por obra del Espíritu Santo, que por la gracia de Dios y obediencia han resistido al mundo, a las acechanzas del diablo, y han permanecido fiel a su Señor. A estos, dice el Señor, le daré de comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Lo que Adán perdió en el paraíso por culpa del pecado, lo podremos recuperar para nosotros allá en el cielo, mis hermanos. Allá en el cielo, cuando vivamos amando a Cristo con todo nuestro ser por la eternidad. Amén. Así es. Si tú has perdido tu primer amor, si las cosas de Dios ya no te entusiasman, si todo lo haces de manera mecánica, si ya no pasas tiempo con Dios, hermano, como dijo la palabra, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Amén. Que Dios siga haciendo de ustedes creyentes a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.